Hoy es el día 168 de la Biblia en un año y estamos leyendo Isaías 13 al 17 y el Salmo 12. Isaías 13. Oráculo sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías, hijo de Amós. Levanten estandartes sobre la colina pelada, alcen a ellos la voz, agiten la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado órdenes a mis consagrados, también he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria para ejecutar mi ira. Se oye ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes, el Señor y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Giman, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá. Todos se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos, como mujer de parto se retorcerán. Se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. Miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios, y abatiré el orgullo de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro, y a la humanidad más escasa que el oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos, y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos, en el día de su ardiente ira. Y sucederá que como gacela perseguida o como ovejas que nadie reúne, cada uno volverá a su propio pueblo, y cada uno huirá a su propia tierra. Cualquiera que sea hallado será traspasado, y cualquiera que sea capturado caerá a espada. También sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos, serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. Voy a provocar a los medos contra ellos, que no estiman la plata ni se deleitan en el oro. Con sus arcos barrerán a los jóvenes, no tendrán compasión ni aun del fruto del vientre, tampoco de los niños tendrán piedad sus ojos. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. No pondrá tienda allí el árabe, ni los pastores harán descansar allí sus rebaños, sino que allí descansarán los moradores del desierto, y sus casas estarán llenas de búhos. También habitarán allí los avestruces, y allí brincarán las cabras peludas. En sus torres fortificadas aullarán las hienas, y en sus lujosos palacios los chacales. Está próximo a llegar su tiempo, y sus días no se prolongarán. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob, y escoja de nuevo a Israel, y los establezca en su propia tierra, entonces se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. Tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. Y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás: ¿Cómo se ha acabado el opresor? ¿Y cómo ha cesado el furor? El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones en incesante persecución.
Toda la tierra está en reposo, está tranquila. Prorrumpe en gritos de júbilo. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, y dicen: desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán: también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama, y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán y dirán: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa, como cadáver pisoteado. No estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo. Que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Preparen para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de sus padres. Que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. Yo me levantaré contra ellos, declara el Señor de los ejércitos, y cortaré de Babilonia nombre y sobrevivientes, descendencia y posteridad, declara el Señor. La convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas, y la barreré con la escoba de la destrucción, declara el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos ha jurado: ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra, y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? En el año en que murió el rey Acaz, vino este oráculo: no te alegres toda tú, Filistea, de que la vara que te hirió esté quebrada, pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será serpiente voladora. Los más débiles comerán, y los necesitados se acostarán seguros, pero haré morir de hambre tu raíz, y ésta matará tus sobrevivientes. Gime, puerta, clama, ciudad, derrítete toda tú, Filistea, porque del norte viene humo, y nadie de sus filas se queda atrás. ¿Cómo pues se responderá a los mensajeros de la nación? Que el Señor ha fundado a Sión, y en ella buscarán refugio los afligidos de su pueblo. Oráculo sobre Moab. Ciertamente en una noche, Ar de Moab fue devastada y destruida. Ciertamente en una noche, Kir de Moab fue devastada y destruida. Han subido al templo y a Dibón, a los lugares altos a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba gime Moab. En todas sus cabezas calvicie, toda su barba rasurada. En sus calles se han ceñido de cilicio, en sus terrados y en sus plazas
todos gimen deshechos en lágrimas. También claman Hesbón y Eleale, se oye su voz hasta Jahaza. Por tanto, gritarán los hombres amados de Moab, su alma tiembla dentro de ella. Mi corazón clama por Moab, sus fugitivos huyen hasta Zoar y Eglat Celisilla, y suben la cuesta de Luhit llorando. Ciertamente en el camino a Horonaim dan gritos de angustia por su ruina, porque las aguas de Nimrim se han agotado, ciertamente la hierba está seca, la hierba tierna ha muerto, no hay nada verde. Por tanto, la abundancia que han adquirido y almacenado se la llevan al otro lado del arroyo Arabim, porque el clamor ha dado vuelta por el territorio de Moab, hasta Eglaim llega su gemir, hasta Beer Elim su gemido, porque las aguas de Dimón están llenas de sangre. Ciertamente añadiré más peligros sobre Dimón, un león sobre los fugitivos de Moab y sobre el remanente de la tierra. Envíen el cordero del tributo al gobernante de la tierra, desde Sela en el desierto al monte de la hija de Sión. Entonces, como aves fugitivas o nidada dispersa, serán las hijas de Moab en los vados del Arnón. Danos consejo, toma una decisión. Da tu sombra como la noche en pleno mediodía. Esconde a los desterrados, no entregues al fugitivo. Quédense contigo los desterrados de Moab. Sé para ellos escondedero ante el destructor. Porque ha llegado a su fin el explotador, ha cesado la destrucción. Han desaparecido los opresores de la tierra. Un trono se establecerá en la misericordia, y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Hemos oído del orgullo de Moab, un orgullo extremado, de su arrogancia, de su orgullo y de su furor. Son falsas sus vanas jactancias. Por tanto, Moab gemirá por Moab, todo él gemirá. Por las tortas de pasas de Kir-Hareset se lamentarán, abatidos por completo. Porque los campos de Hesbón se han marchitado, también las vides de Sibma. Los señores de las naciones pisotearon sus mejores racimos, hasta Jazer alcanzaban y se extendían por el desierto, sus sarmientos se extendían y pasaban el mar. Por eso lloraré amargamente por Jazer, por la viña de Sibma. Te bañaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus frutos de verano y sobre tu cosecha se ha extinguido el clamor y se han retirado la alegría y el regocijo del campo fértil. En las viñas nadie canta de júbilo ni grita de alegría. El pisador no pisa vino en los lagares, pues he hecho cesar el clamor. Por eso mis entrañas vibran por Moab como un arpa, y mi interior por Kir-Hareset. Y sucederá que cuando Moab se presente, cuando se fatigue sobre su lugar alto, y venga a su santuario para orar, no prevalecerá. Esta es la palabra que el Señor habló antes acerca de Moab. Pero ahora el Señor dice, dentro de 3 años, como los contaría un jornalero, la gloria de Moab será despreciada con toda su gran muchedumbre, y su remanente será muy pequeño y débil. Oráculo contra Damasco. Damasco dejará de ser ciudad, y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer, serán para los rebaños, para que se echen en ellas, y no habrá quien los espante. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los israelitas, declara el Señor de los ejércitos. En aquel día la gloria de Jacob disminuirá, y enflaquecerá la gordura de su cuerpo. Será como cuando el segador recoge la cosecha, y su brazo cosecha las espigas. O será como el que recoge espigas en el valle de Refaim, pero quedarán en él rebuscos como cuando se barea el olivo. 2 o 3 aceitunas en la rama más alta, 4 o 5 en las ramas de un árbol fructífero, declara el Señor, Dios de Israel. En aquel día el hombre tendrá en estima a su Hacedor, y sus ojos mirarán al Santo de Israel. No tendrá en estima los altares, obra de sus manos,
ni mirará a lo que sus dedos hicieron, las aceras y los altares de incienso. Aquel día tus ciudades fuertes serán como lugares abandonados en el bosque, o como ramas que fueron abandonadas delante de los israelitas. La tierra será una desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios extraño. El día que las plantes las cercarás con cuidado, y por la mañana harás que florezca tu semilla. Pero la cosecha será un montón inservible en el día de enfermedad y de dolor incurable. Ay, bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero Él las reprenderá y huirán lejos. Serán perseguidas como la paja de los montes delante del viento, y como polvo de torbellino delante del vendaval. Al tiempo de la tarde hay terror. Antes de la mañana ya no existen. Tal será la porción de los que nos despojan, y la suerte de los que nos saquean. Salmo 12. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos, cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Muy bien, pues esta sección que empezamos a leer a partir de Isaías capítulo 13 es una serie de juicios o oráculos que Dios va a lanzar contra las naciones alrededor de Israel, y van a ser 10 capítulos. Hasta el capítulo 23 de Isaías, Dios está dando esas profecías en contra de las naciones, pero es interesante ver que antes de Dios haber hablado a las naciones alrededor, Dios comenzó primero hablando a Israel. El libro primero comenzó con la profecía y el juicio contra Israel, porque debía ser más severo para aquellos que ya habían escuchado acerca de Dios, aquellos a los que Dios se había revelado, Dios se había mostrado. La ofensa de ellos, la ofensa de Israel, era sumamente grave porque ya tenían conocimiento de Dios. Y después de ese juicio hacia Israel, Dios comienza ahora a hablar hacia Babilonia en Isaías capítulo 13. Y en esta profecía contra Babilonia, Dios está anunciando que la arrogancia y el orgullo de esta nación va a ser quitado, y que los israelitas en determinado momento iban incluso a burlarse del rey de Babilonia. Luego en el capítulo 14 vemos la profecía contra Siria y Filistea, y en el capítulo 15 es la profecía contra Moab, y el 17 es la profecía en contra de Damasco. Entonces, primero en la profecía contra Babilonia, este pueblo que oprimió al pueblo de Israel, un pueblo que era blasfemo, que había perseguido al pueblo de Dios, un pueblo que vivía con una idolatría sistemática y organizada. Y Dios lanza el juicio contra Babilonia, y es interesante que Babilonia en el Nuevo Testamento es como una imagen que representa el sistema del enemigo, una imagen que representa el sistema del mundo. Entonces, mientras leemos este juicio, podemos pensar en esa nación geográfica en el momento de Isaías, pero también podemos pensar en el juicio que Dios está anunciando en contra del sistema idólatra del mundo, en contra de todo aquello que se opone hacia Dios. Ahora vemos la efectividad profética de la palabra de Dios y vemos
el cumplimiento tan preciso, porque en el capítulo 13, verso 17, hablando contra Babilonia, Dios dice: yo despierto a los medos contra ellos. Y esta profecía fue dada décadas antes de que el imperio babilónico derrotara al imperio asirio y se convirtiera en una potencia mundial. Incluso antes de que Babilonia ya hubiera sido una potencia, Dios estaba diciendo lo que le iba a suceder, y era que los medos se iban a levantar contra Babilonia. Y eso es exactamente lo que sucedió. El imperio medo-persa eventualmente vendría y destronaría el reinado babilónico. Y la Biblia es clara en mostrarnos que Dios usa a esta otra nación, usa a los medo-persas como instrumento divino de su juicio contra Babilonia. Ahora, son este tipo de profecías en la Biblia, con mensajes tan específicos y con un cumplimiento histórico, lo que hace que muchas personas que se acercan a la Biblia puedan tener escepticismo, hace que personas cuestionen la veracidad de la Biblia, y hay muchas personas que, debido a profecías como esta, se atreven a decir que Isaías tuvo que haber sido escrito muchísimos años después, porque está describiendo precisamente un evento que sí tuvo cumplimiento en un futuro, y entonces aceptar que fue escrito en el periodo real sería aceptar que la palabra de Dios tiene una eficacia profética y que la palabra de Dios es un libro diferente. Pero nosotros sabemos que la razón por la que estas profecías existen y tienen un cumplimiento es porque Dios conoce el futuro de manera precisa y detallada y está apuntando todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad. Luego, en el capítulo 14, cuando está hablando acerca de el juicio contra el rey de Babilonia, hay muchas personas que han sugerido que esto también es una referencia acerca de cómo Satanás cayó de la gloria de Dios. Y en cualquiera de las posturas, lo que aprendemos es la soberanía de Dios y su supremacía, es decir, su gran poder frente a todos los otros reinos de la tierra. Y aquí, mientras vemos a Dios efectuando estos juicios contra Babilonia y otras naciones, necesitamos entender que estos juicios también representan esperanza para el pueblo de Dios. Dios no solamente juzgó a Babilonia y a estas naciones porque Dios estaba airado contra ellas, pero Dios los juzgó porque Dios amaba al pueblo de Israel. De hecho, el capítulo 14 empezó así, dice: el Señor tendrá compasión de Jacob e Israel. E inmediatamente empieza a pronunciar juicios sobre Babilonia. Y Dios da esta sentencia, número uno, por su justicia, pero también lo hace por amor de su pueblo. Por su justicia, porque en su santidad Dios castiga a aquel que se opone a esa santidad, aquel que ofende a Dios haciendo lo contrario a su justicia. Pero vemos que a la vez también es un acto de amor, porque Dios lo hace para preservar a su pueblo y para vengar el daño que Israel había recibido por parte de Babilonia. Entonces tenemos estas dos cualidades de Dios, tenemos su justicia y tenemos su misericordia. Y la cruz de Jesús es ese elemento donde se encuentran la justicia y el amor. La cruz es el lugar donde se encuentran la ira de Dios y la misericordia de Dios. Es ese lugar supremo donde vemos la justicia divina manifestada en el juicio hacia el pecado y la ira de Dios que tú y yo merecíamos como resultado de nuestro pecado. Pero vemos también el gran amor de Dios, porque fue Jesús, el Hijo de Dios, el que toma sobre sí mismo ese castigo que merecíamos. Entonces hay una gran expresión de juicio, pero también encontramos la gran misericordia y el amor de Dios. Es el juicio y es la misericordia en su máxima expresión, y es a través de ese sacrificio de Cristo que nosotros hemos recibido perdón, hemos recibido reconciliación. La cruz es el lugar donde la ira de Dios hacia el pecado es satisfecha, pero también es el lugar donde la misericordia divina se derramó sobre nosotros. Más adelante en estos capítulos, vimos en el capítulo 16 que se da una profecía hermosa en medio de todos estos juicios a las naciones y en medio de estas palabras pronunciadas en contra de estos reinos alrededor de Israel.
Específicamente el capítulo 16 está hablando en contra de Moab, que ha sido enemigo de Israel, y allí Dios anuncia un futuro cambio de destino para Moab y anuncia y revela este mensaje de esperanza. En el verso 5 del capítulo 16 dice: un trono se establecerá en la misericordia, y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Esta declaración obviamente hace referencia a la venida de Jesús, nuestro gobernante justo, un gobernante misericordioso que ocuparía el trono y ejercería el juicio. En Jesús nosotros vemos esto, vemos la manifestación suprema de la misericordia y de la justicia de Dios. Jesús buscó el juicio y manifestó la justicia llevando a cabo la obra redentora en la cruz. Allí Él pagó el precio por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Y el hecho de que esta profecía esté dada en contraste a todas estas profecías en contra de Babilonia, de Moab, de Filistea, esto enfatiza la soberanía y la supremacía de Dios sobre todas las demás naciones y gobiernos de la tierra. Porque mientras todos los reinos terrenales pueden levantarse y al otro día desaparecer, el reinado de Cristo es un reinado eterno que prevalece sobre todas las cosas. Señor, hoy te damos gracias por tu misericordia, gracias Señor por tu justicia, gracias porque todo aquello que debió ser nuestro castigo, nuestra culpa, tú lo llevaste en la cruz y nos diste todo aquello que debió ser solo tuyo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.